Bienvenido a esta nueva sección del canal donde estudiaremos los 100 modelos de finales que hay que saber. Los estudiamos a partir de un gran libro del gran maestro español Jesús de la Villa, un gran maestro que ha sido 2 veces campeón de España, aunque sobre todo ha sido reconocido por sus aportes a la teoría y como entrenador. De hecho, dentro de la teoría de aperturas, tiene libros sobre el ataque Trompowsky, el ataque inglés en la Siciliana, un completo repertorio contra la defensa siciliana llamado Desmontando la Siciliana, pero el mayor aporte de este autor ha sido al estudio de los finales. De hecho, sus libros de finales son prácticamente de estudio obligatorio si queremos mejorar en ajedrez. Fue autor en primer lugar del libro Los 100 finales que hay que saber, dedicado a los finales teóricos, muchos de los cuales hemos estudiado y seguiremos estudiando en este canal. También un libro complementario de ejercicio para los 100 finales teóricos. Y en esta ocasión, que es el libro que vamos a estudiar, se refiere a 100 modelos de finales. El estudio por modelos o patrones es muy útil, por ejemplo, dentro de la táctica lo aplicamos mucho, donde poco a poco vamos familiarizándonos con ciertas posiciones y vamos comprendiendo los planes y extrayendo los conceptos importantes. En este caso vamos a hacerlo en finales prácticos, finales salidos de partidas reales, donde veremos la importancia de conocer estos modelos, donde a través de estos modelos extraeremos los conceptos más importantes, la esencia de la posición para poder jugarlos mejor o jugar posiciones similares mucho mejor. Hay que tener en cuenta que los errores se pueden agrupar, los diferentes errores, y hay que ver cuáles errores son comunes. De hecho, lo que el autor hace aquí es ver cuáles son los más frecuentes, clasificarlos de acuerdo al tipo de material que encontramos en el tablero para extraer algunas conclusiones interesantes que puedan sernos de aporte a nuestro mejoramiento, a nuestra comprensión del ajedrez. Entonces nos vamos a dedicar a esa fase del final, esa previa a los finales teóricos, donde encontramos más piezas, más peones. Nos centraremos en posiciones con una pieza por bando y varios peones para ver qué modelos, qué ideas, qué patrones similares se pueden aplicar. Recordemos que este entrenamiento por modelos, que puede ser aplicable a cualquier fase del juego, estos modelos, digamos, los maestros los van acumulando durante años de estudio, de experiencia. Por eso es fácil para los grandes maestros encontrar jugadas en posiciones en las cuales nosotros realmente no sabemos ni siquiera orientarnos. Entonces es cuestión de acumular esos modelos, estudiar, entre más modelos podamos almacenar, más planes, más ideas tendremos y nos orientaremos mejor en las posiciones que se nos presenten y sean similares a las que tenemos en nuestra cabeza. Esta sensación de familiaridad que nos generan los modelos nos ayuda precisamente a aplicar conocimientos en posiciones similares. Nos va a ayudar a guiarnos en la selección de jugadas candidatas en determinadas posiciones, saber cuáles son las mejores opciones entre las cuales puedo elegir para llevar esta posición del final a un buen término. Vamos a iniciar viendo algunas partidas interesantes, algunos ejemplos de modelos en el medio juego, por ejemplo, para que nos hagamos más familiares a esa idea de los modelos, de los patrones. Este ejemplo es extraído de una famosa partida en esta posición del Campeonato de los Estados Unidos de 1963. Benko estaba esperando la jugada de Fischer E5, con lo cual abre la diagonal del alfil para crear un ataque simultáneo, un ataque de mate sobre la casilla H7, a lo cual esperaba responder con F5. Al mismo tiempo, bloquea la diagonal del alfil y propone un cambio de damas, una jugada que mantiene la defensa aquí en esta posición, ya que si se llegan a cambiar damas, por ejemplo, vendría una captura aquí y simplemente si capturamos por ejemplo con caballo, las blancas salvan su caballo y
no conservan la igualdad material porque perderían el peón de E5. Volviendo a nuestra posición inicial, Fischer encuentra una jugada brillante para impedir ese plan de las negras. Juega torre F6 y prácticamente las negras podrían abandonar en esta posición. La captura con alfil nos lleva a este descubierto y ya no tienen las negras a disposición la jugada defensiva. Las piezas bloquean y ya se está realizando una amenaza de mate prácticamente inevitable. Podrían retrasarlo un poco, pero no evitarlo. Benko jugó rey G8, tratando de defenderse, sostener un poco esta posición, pero las blancas simplemente continúan con E5, abren la diagonal del alfil y tras H6, que parece que mantiene toda la defensa de la posición, viene caballo E2. El caballo se traslada con efecto decisivo. Primero que todo se defiende y también tiene efectos decisivos sobre el ataque. Vamos a ver cómo el conocimiento de esta posición puede ayudarnos a comprender los planes de los siguientes jugadores en nuestra próxima partida. En esta partida del 2017, en un torneo entre maestros cubanos, es turno de las negras. ¿Qué podrías hacer en esta posición? Es bastante similar a la anterior. De hecho, la última jugada de las blancas fue dama E1, porque esperaban responder a dama por H4 con F4, similar a lo que Benko había querido hacer en la partida anterior con Fischer, bloquear la diagonal del alfil que apoyaba el mate y proponer un cambio de damas. Pero las blancas no logran hacer todo esto porque parece ser que las negras conocían bien, de hecho es una partida famosa, los maestros hacen muy bien su trabajo de estudiar a los maestros del pasado y realiza una jugada similar a la de Fischer, alfil F3. Claro está que si captura tras dama por H4, el mate va a ser inevitable. Entonces tratan de prolongar la partida con la jugada alfil C1. De igual manera viene dama por H4, tratan de bloquear el mate con H3 y tras caballo F4 el ataque del negro es realmente muy fuerte. Trataron de deshacerse del alfil de F3 que genera esos problemas, pero tras dama por H3 va a haber mate en 2 jugadas. Las blancas deciden abandonar. Una corta partida, en solo 15 jugadas las blancas tienen que rendirse. Va a venir en la siguiente jugada del negro un ataque descubierto con caballo, por ejemplo, con ya el ataque descubierto aquí sobre H2 y con mate. Interesante ver cómo ese conocimiento de modelos nos puede servir para orientarnos, para encontrar los planes correctos en otras posiciones. Vamos a ver ahora un par de ejemplos en finales del propio gran maestro Jesús de la Villa, en ambos casos jugando con piezas negras. Aquí las negras, en esta partida del año 75, tienen una posición bastante superior, prácticamente ganada. Tienen un peón muy fuerte a punto de coronar que impide que la torre juegue y podrían ganar esta posición trasladando el rey al flanco de dama. Pero en su afán de ganar en esta posición, las negras se deciden atacar el débil peón de H2 y las blancas jugaron rey G1. Una jugada natural, parece que defiende el peón. Las negras precisamente esperaban esta posición para jugar F2. De esa manera, la intención es distraer al rey para capturar el peón de H2. El problema aquí es que vino rey F1. Y las negras no percibieron el peligro, no comprendían aquí que estaban en una posición donde podría haber recursos de ahogado y capturaron el peón.
Tras la captura del peón, el blanco entrega la torre en A2. Esta torre no puede ser capturada porque sería ahogado y han perdido su peón más importante y ahora perderán los peones que están en el flanco de rey. Las negras jugaron torre F3, tratando aquí de mantener la posición, pero tras torre A8 tienen que firmar las tablas. No hay forma de progresar. Las blancas no sacarán a su rey de la casilla F1 y sencillamente los jaques desde atrás de la torre blanca mantienen allí la defensa. Veamos aquí otro ejemplo del maestro, autor del libro que estamos estudiando. Esta vez juega nuevamente con negras. Han pasado 15 años de la anterior partida. Y aquí aprovecha el conocimiento de la posición de Bancura, una posición bastante interesante de los finales de torre, que él aplica de una manera un poco más creativa para solucionar esta posición. Las blancas juegan torre B3. Es aquí donde se ve un modelo interesante de defensa que quiere realizar el blanco. Quiere trasladar la defensa aquí de este peón. En lugar de controlar este peón desde la columna, quiere hacerlo desde la fila, desde una casilla donde al mismo tiempo apoye su propio peón. La clave aquí está en que si F3, por ejemplo, para tratar de crear un peón pasado, G por F3, G por F3, viene torre D3, amenazando coronar. Y en este punto, el negro, la única forma que tiene de impedir la coronación es mediante rey D8 y viene torre D2. De esa manera consiguen una posición de tablas. Los dos peones pasados están controlados por la torre. Una idea, como mencionamos, típica en el final teórico de Bancura, cuando la torre lucha contra peones de torre. Teniendo en cuenta lo que puede esperarle en esa posición, las negras comprenden aquí la idea del blanco y se adelantan con rey D8. Comprenden que quieren alcanzar una idea, como decimos, de la posición del final de Bancura. Viene A5, progresando con su peón, y ahora el plan con F3 ya funciona. Se crea un peón pasado y justo cuando van a coronar podemos detener este peón y no hay forma, ninguna forma en la cual el blanco pueda evitar la coronación de este peón. Las negras ganan en esta partida. Un interesante ejemplo de cómo conocer modelos, de cómo tener más ideas sobre diferentes posiciones puede impactar positivamente en la elección de nuestras jugadas. En esta sección iremos analizando precisamente esos modelos que nos pueden ayudar a orientarnos mejor en los finales con diferentes tipos de piezas. Así que si no deseas perderte ninguno de estos modelos, recuerda suscribirte para que estés atento, para que recibas las notificaciones y sepas cada vez que se estrena un nuevo video. Nos vemos en el próximo capítulo.